Una actividad muy importante que tenemos hoy nosotros en este escenario con nuestros residentes de la Universidad Nacional de Colombia y hoy día con unos invitados muy especiales de la Universidad de Cartagena, residentes de medicina interna y de gastroenterología, que posiblemente en el futuro, al igual que residentes de Perú y otros países de la TAM, van a acompañarnos en esta importante actividad académica. La conferencia que sigue en el momento es colitis isquémica, cómo es la aproximación clínica. La colitis isquémica es una patología absolutamente clave en el adulto mayor. Contrario a lo que uno pensaría, no está indicada ahí la arteriografía, porque las lesiones que hay son vasculares pequeñas, no identificables ahí. La colitis en una persona endoscópicamente y con frecuencia histológicamente es idéntica. Colitis en realidad es una expresión del colon cuando hay una injuria de diferentes categorías que lo lesiona. La colitis ulcerativa, la colitis de Crohn, la colitis isquémica, la colitis por medicamentos, son similares endoscópicamente y a veces clínicamente. Pero aquí hoy día Marlon Ignacio Rodríguez, un residente de medicina interna, va a contar qué aspectos de la historia clínica pueden sugerir que es una colitis isquémica. Va a decir, por ejemplo, que rara vez recurre, que esa colitis isquémica tiene comorbilidades y el médico internista debe estar en capacidad perfecta para identificarla. Es el internista, yo creo, la persona que tiene el conocimiento suficiente para identificar estos pacientes. Marlon Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación y puedes comenzar tu conferencia. Bueno, mil gracias, doctor, por la presentación. Entonces, vamos a partir con la definición de colitis isquémica, que se traduce en la reducción del flujo sanguíneo que provoca la isquemia aguda del colon. Esto puede provocar un espectro de lesiones superficiales de la mucosa hasta transmurales. Las etiologías son múltiples y el diagnóstico oportuno es fundamental para su manejo. Hay que hacer mención a que existen múltiples factores de riesgo eh, identificables en la clínica que van a facilitar la presentación de la colitis isquémica. Entre esos se mencionan la oclusión vascular, estados de hipoperfusión sistémica, la obstrucción mecánica del colon, medicamentos ampliamente prescritos en la práctica clínica, etiologías iatrogénicas, desórdenes de la coagulabilidad y también causas idiopáticas que son más frecuentes en adultos jóvenes, como el uso de sustancias psicoactivas, el ejercicio físico extenuante o, por ejemplo, la anemia de células falciformes. Pero resulta que muchos de esos factores de riesgo están con frecuencia presentes en población que supera los 60 años de edad. Por eso en la gráfica de la izquierda podemos ver que la incidencia de casos de colitis isquémica aumenta progresivamente a partir de los 60 años e incluso en poblaciones que superan los 80 años sobrepasa los 100 casos por 100.000 personas. Para hablar de fisiopatología, vamos a recordar la irrigación del colon que se da a través de tres grandes vasos, las arterias mesentéricas superior e inferior, que son ramas directas de la aorta, y la arteria rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Y gran parte de la irrigación del colon se va a dar a partir de territorios vasculares limítrofes que se originan a partir de la anastomosis y la confluencia de vasos terminales de al menos dos grandes vasos arteriales importantes. En la flexura esplénica confluyen vasos terminales que derivan de la arteria mesentérica superior e inferior. Y en la unión recto-simoidea confluyen los vasos de la mesentérica inferior y la rectal superior. Eh, y son pues los dos sitios que más frecuentemente se afectan, en donde más frecuentemente se identifica la colitis isquémica. Y en relación a esto, podemos mencionar que el inadecuado flujo sanguíneo que no satisface las necesidades metabólicas del colon provoca la colitis isquémica. Y la fisiopatología se divide en dos periodos, el periodo isquémico y el periodo de reperfusión. En el periodo isquémico, pues habrá una pérdida de oxígeno y nutrientes. En el periodo de reperfusión, cuando se recupera el flujo sanguíneo, el influjo de oxígeno generará la liberación de radicales libres y la posterior peroxidación lipídica. Esto sumado a la isquemia
que va a generar daño tisular y muerte celular, que inicia en la mucosa de forma superficial, avanza a la submucosa y termina incluso llegando a la serosa. Y se van a manifestar clínicamente en la ulceración mucosa, que va a provocar la hemorragia, y si la hemorragia no se controla puede provocar el shock, o lo más visible clínicamente, la hematoquesia, o la inflamación colónica, que va a inducir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síntomas pues ya muy bien descritos como las náuseas, el vómito, el dolor abdominal. Y si este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no se controla, pues genera también un shock. En las manifestaciones clínicas están listados los 8 síntomas que más frecuentemente describen los pacientes en asociación a la presentación de colitis isquémica, destacando el dolor abdominal y la sensación de calambre, la urgencia defecatoria, la hematoquesia, el dolor abdominal más de predominio en el flanco izquierdo, náuseas, fiebre de bajo grado, pérdida de apetito y el dolor después de la ingesta de alimentos. No existe un test que nos diagnostique colitis isquémica. Deberemos valernos inicialmente por lo menos de un cuadro hemático, de un perfil hepático, la función renal, unos gases arteriales que midan lactato, una LDH, una milasa, unos marcadores de respuesta inflamatoria, estudios microbiológicos de ese si se considera necesario descartar una etiología infecciosa, los estudios de imagen, el más básico puede ser la radiografía abdomen, que pues puede descartarnos inicialmente una obstrucción intestinal que requiere un manejo quirúrgico urgente, el TAC de abdomen simple, y los estudios endoscópicos, destacando la presencia de la colonoscopia total, que ha de ser el gold estándar para diagnosticar y evaluar la severidad de la colitis isquémica. A la izquierda vemos un corte coronal de un TAC de abdomen en donde evidenciamos el engrosamiento de la flexura esplénica y la porción proximal del colon descendente. Y a la derecha vemos una fotografía extraída de una colonoscopia en donde se evidencia en la parte izquierda superior la necrosis de la mucosa en comparación con una zona de transición hacia una mucosa relativamente sana. El tratamiento, hay que decir que el 80% de los casos van a resolver con manejo médico. Lo importante siempre es identificar la causa subyacente a la colitis isquémica y tratarla. Un drenaje adecuado por sonda nasogástrica del contenido intestinal será necesario, una hidratación endovenosa vigorosa, antibióticos si se considera necesario, evitar o reducir el uso de vasopresores es fundamental, por lo que habíamos en consideración a su fisiopatología, y un monitoreo hemodinámico continuo. Ya para considerar el manejo quirúrgico, tiene que haber un shock hipovolémico o séptico, una neumatosis intestinal, presencia de gas en la vena porta, ascitis o perforación. En caso de eso, pues se va a requerir una resección del segmento involucrado y se va a considerar el cierre temporal de la cavidad abdominal para una segunda laparotomía de revisión en casos en donde la viabilidad intestinal sea dudosa. Y en mensajes para la casa, la hipoperfusión aguda del colon provoca la colitis isquémica. Identificar los factores de riesgo es clave para su manejo. Su incidencia y severidad incrementa con la edad. El manejo médico será suficiente en el 80% de los casos. Identificar y tratar la causa de base es fundamental. Y el manejo quirúrgico solo es para casos seleccionados. Muchas gracias. Marlon, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que tú has dicho cosas fundamentales. Uno, que esta enfermedad es del adulto mayor. Hay comorbilidades. Se resuelve sola. Y la participación del cirujano es en casos, como todos mencionado, específicos. Yo quiero a todos ustedes decirles que tenemos hoy el grato placer y el honor de estar con nosotros el profesor Fernando García del Risco. Es profesor titular de medicina de la Universidad de Cartagena, jefe del posgrado de gastroenterología y un líder nacional e internacional en cápsula endoscópica. Para nosotros es un placer tener aquí a nuestro gran amigo y hermano Fernando Fercho. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias,
William, para mí es un honor que nos hayas invitado y a partir de ahora vamos a estar siempre presentes en este tipo de evento académico de tan alto nivel. Muy bien, gracias, Fercho. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tiene alguien, alguna persona, algún comentario, alguna inquietud. Todas son bienvenidas, no pasa nada. ¿Algún comentario, alguna duda?